Bueno, la idea de esto es que nosotros podamos conocer al Dios que adoramos. Por eso el último viernes que estuvimos acá habíamos quedado en que necesitamos nosotros aprender de quién es nuestro Dios, ¿sí? ¿Quién es nuestro Dios? Uno de los más grandes desafíos del cristiano y el principal motivo de por qué el Señor nos salva es para que le conozcamos a Él, ¿sí? Y esto, por ejemplo, para basar esto que estoy diciendo en una palabra, está en Juan capítulo 17, en la oración intercesora que Jesús hace antes de morir allí en Getsemaní. Jesús dice lo siguiente en el versículo 3, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De que la vida eterna es con un solo propósito: conocer a Dios Padre y a Jesucristo a quien Él, el Padre, ha enviado. Entonces, si tuviéramos que parafrasear esto, lo entendemos así: que necesitamos sí o sí de una eternidad para conocer a Dios. Entonces, si ya nosotros fuimos salvados, si ya el Señor nos dio una nueva vida, si ya el Espíritu Santo está morando en nosotros, no hay que perder el tiempo, no necesitamos conocer nada más que empezar a conocer al Dios que adoramos. Esto lo vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho mención al apóstol Pablo cuando llega a Atenas, ¿no? Capítulo 17, Hechos 17. Pablo comienza a decir esto en el versículo 22, dice: Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo anuncio. Y comienza dando fundamentos de quién es Dios, a través de qué cosa. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos por manos humanas. Y empieza a decir Pablo quién era el Dios. Entonces, ¿qué estaba contrarrestando Pablo acá? A los griegos, porque los atenienses griegos eran filósofos y eran amantes del saber, les gustaba aprender todas las cosas. Entonces Pablo estaba diciendo: ese Dios que ustedes adoran y no le conocen es el que yo anuncio. O sea, captó una atención total, porque es como que alguien esté adorando a alguien que no conoce y viene alguien y dice: ah, yo sé quién es el que ustedes no conocen, yo les voy a contar quién es. Entonces captó toda la atención. Entonces, ¿qué es lo que pone Pablo como evidencia? Dice: el Dios que ustedes adoran y no lo conocen es el creador de todo. ¿Qué está diciendo Pablo? De que la evidencia de conocer a Dios no tan solo es lo escritural, porque hasta ese momento no estaba el canon bíblico, sino que la escritura dice que Dios se hace claramente visible a través de la creación de todas las cosas creadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender de esto? Que Dios se da a conocer. Dios ha decidido darse a conocer a través de la creación, de todo lo que Él creó. También Dios se da a conocer a través de su palabra. Pero como nosotros somos los que tenemos la Biblia, el canon bíblico ya completado, Dios se dio a conocer a través de la palabra que Él inspiraba a distintos hombres en toda la historia, ¿sí? Comenzando justamente por Moisés, en el sentido de que Moisés escribe y narra algo en forma cronológica, en forma histórica, de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Fíjense ustedes que con quien Dios hace el primer pacto es con Abraham, pero sin embargo Abraham no escribe ningún libro en la Biblia. Es curioso ver esto, que Abraham, uno dice, ¿cómo el patriarca, el primer padre de la fe, el primer hombre que Dios hace un pacto con él, prometiéndole lo que iba a haber? ¿Cómo es posible que Abraham no tenga ningún libro? Sería lógico que tengamos primera de Abraham, segunda de Abraham y tercera de Abraham si queríamos, ¿no? Pero sin embargo Dios
escogió a Moisés para llevarlo a la montaña, al monte Sinaí, y revelarle todas las cosas que Dios le dijo, escribe esto, y él empezó a inspirarle, ¿no? Entonces, todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribieron las crónicas de los reyes, las crónicas históricas del pueblo de Israel, todo lo que los profetas recibían y escribían en sus manuscritos, luego se hizo ya un canon bíblico, después de recopilar lo que era todo lo que es el Antiguo Testamento, o conocido como la Torá, que significa instrucción. La palabra Torá, que nosotros encontramos como traducido como la palabra ley. Nada más que la palabra ley no nos gusta mucho, ¿no? Decimos, che, vos te voy a poner un par de leyes, y no nos gusta. En cambio, si decimos, le voy a dar un par de instrucciones, es más linda, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, para entender, la palabra ley significa Torá, y la Torá es instrucciones. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso instrucciones. Nos dio el manual de la vida, de cómo vivir, porque ninguno de nosotros sabíamos cómo hacerlo. Entonces, Pablo está dando evidencia de que él conocía a Dios. Él conocía al Dios, que los demás no le conocían. Entonces, para poder empezar a ver esta noche quién es Dios, tenemos que empezar a ver nosotros de que nuestro Dios se ha manifestado solamente por revelación. Solamente por revelación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nadie vio a Dios jamás. Nadie. Es más, es invisible. Pero Dios se hizo claramente visible a través de las cosas creadas, y a través de su palabra, Él se dio a conocer lo que Él quiso darse a conocer, ¿sí? Entonces, si alguien dice, yo conozco a Dios, ¿de qué manera puedo conocer a Dios? A través de la palabra y a través de la creación. ¿Cuántos pueden mirar el sol en su esplendor? ¿Lo pueden mirar el sol? No, ¿no es cierto? Bueno, debido al fulgor de su gloria, el sol y su luminosidad, nuestros ojos nos dañan, no podemos ver el sol. Bueno, tampoco podemos ver a Dios a causa de su gloria. Entonces, ahí está revelado para aquellos que no tienen letra, que no tienen cultura, como las tribus aborígenes, las etnias. Ellos entienden de que un ser superior, como el sol, que no se lo puede mirar porque nos daña, es así la expresión de un Dios vivo, el creador de todo, ¿sí? Por ejemplo, si no tuviésemos la luz del sol, no podríamos percibir naturalmente los colores de nada, porque la luz, de acuerdo a la refracción de la luz, hace que los colores tomen vida, ¿sí? Si yo apago esta luz, se terminan los colores, no vemos nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que también Dios se expresa revelándose de esta manera, que todas las cosas subsisten por Él. Si Él no existe, nada existiría. ¿Lo ven? Entonces, la misma creación nos está mostrando de que hay un Dios, que Dios se da a conocer a través de todas estas cosas. Desde la creación misma de las plantas, lo que el Dios hizo en Génesis capítulo 1 es un diseño precioso de la semana de la creación, que muchos los han reducido simplemente a una clase de escuelita dominical, ¿sí? Para que los chicos vayan a aprender cómo es la creación y dibuje el arbolito, una serpiente, la mujer y el varón, y ya está. No, para mí Génesis capítulo 1 es para que todo el mundo, incluso teólogos, se sientan a estudiar, porque cada vez van a encontrar más cosas extraordinarias en ese capítulo. Pero Pablo deja claro que Dios se revela. Revelar significa iluminar, o también significa quitar el velo. Quitar el velo, correr la cortina. Eso es revelar. Esta palabra, revelación, es la palabra que usted la conoce como apocalipsis. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a perderle el miedo a la palabra apocalipsis, porque algunos hablan de apocalipsis y ya piensan en los monstruos, en la bestia, en las catástrofes, ¿sí? Hay que sacar mística.
Hay que perder miedo. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué significa revelación? Iluminación. Iluminación es quitar el velo, ¿sí? Es como cuando yo quiero dejar de dormir, viene y me abren la cortina y me entra toda la luz del sol, ¿sí? Se terminó el sueño, a levantarse, porque nos han corrido el velo y entra la luz. Bueno, esto es así. Necesitamos entender que para poder conocer a Dios necesitamos revelación, necesitamos iluminación, necesitamos que se nos corra el velo. ¿Cuál es el velo que nosotros tenemos todos? Es el velo de la ignorancia. Alguien que busque Oseas 4:6, por favor, que lo lea. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Ahí vemos el punto muy claro de la causa de que por qué alguien es destruido, dice, ¿no? ¿Quién lo tiene? Léelo, Roberto. Perdón, 6:4. ¿Qué dije? ¿4:6 dije? 6:4. ¿Está leyendo Oseas? 4:6, dije bien entonces. No conocen ese versículo todo. 4:6. Dale. Mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien. Acá dice un motivo importante para tener en cuenta. ¿Por qué alguien llega a ser destruido? Por falta de conocimiento. Es lo que estamos mostrando acá, que la ignorancia es lo más peligroso que puede haber una persona, ¿sí? Pero la ignorancia tiene dos consecuencias. Una por falta de conocimiento y otra por desechar el conocimiento. Cuando yo digo no hay nada para comer, ¿por qué? Porque no hay comida, falta la comida. Seguramente el hambre va a estar. Pero otra cosa es cuando decimos no hay para comer. ¿Por qué? Porque no salimos a trabajar, a buscar la comida. Eso es negligencia, ¿sí? Entonces, hoy nosotros podemos darnos cuenta de que teniendo el Dios que Él quiere que le conozcamos, ¿sí? Dios no pone trabas. Dios dice, yo quiero que me conozcan. Él nos salvó para que lo conozcamos. Entonces, tenemos nosotros garantizado de que Dios va a proveer todo para que le conozcamos. Entonces, si yo no conozco de Dios y estoy en ignorancia, no es porque Dios no me provee de su revelación, de su palabra para conocerle, sino ¿cuál es el problema? Por cuanto desechaste el conocimiento. Y acá es lo peligroso. Muchas personas no conocen, no porque no haya enseñanza, sino porque desechan. La tienen por inservible. No me resulta, no necesito eso. Cuando hay personas que no quieren aprender es porque desechan, ¿sí? En el caso de ustedes están poniendo esfuerzo de venir de distintos lugares a aprender y escuchar la palabra del Señor. Eso tiene mérito. ¿Por qué? Porque hay gente que la obligan a venir y obviamente que por más que estén, le va a entrar por acá y le va a salir por acá y quizá ni siquiera le entre por acá. Pero los que vienen porque realmente quieren aprender, están utilizando algo que Dios le está proveyendo. En este caso, estamos aprendiendo nosotros de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? De que el hombre llegue a conocerle. ¿Cómo el hombre recién puede conocer a Dios? A través de la revelación. Dios se revela, Dios se da a conocer. Por eso es que cada vez que nosotros vemos cómo es que Dios se da a conocer, es a través de lo que Él quiso revelarse. Nosotros no vamos a conocer enteramente a Dios porque tenemos un Dios infinito y nuestra mente es finita. Nuestro Dios es un Dios ilimitado y nosotros tenemos una mente limitada. Siempre vamos a llegar hasta un límite. Es más, no pretendemos nosotros juntar todo el mar con un vasito. No cabe todo el mar acá. Yo puedo llenarlo al vaso de agua del mar, pero nunca voy a llenar todo el mar acá en el vaso. Por la cuestión de capacidad, una cuestión de límite. Entonces, lo que tenemos que saber es que mientras yo esté lleno
de la misma esencia del Señor, quiere decir que mi copa está rebosando. Entonces yo estoy pleno. ¿Por qué? Porque Cristo, que es Dios, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, dice Pablo en Colosenses 2:9. Por eso nosotros estamos completos en Él. Entonces, acá está el punto. Yo puedo ignorar cosas, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo herramientas para conocer. Pero teniendo un Dios que quiere que le conozcamos y provee todo para conocerle, aquí vemos de que lo que no quieren conocer es por cuestión de naturaleza. No quieren conocer a Dios. En cambio, si ustedes quieren conocer a Dios, Dios va a proveer de todo, inclusive de su palabra original y principalmente de su palabra, porque allí está escrito todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Si no está en la Escritura algo que Dios no lo dijo, yo no lo creo. Usted puede creer cualquier otra cosa que diga la gente, pero yo creo todo lo que dice la Escritura, porque la Escritura es lo que Dios se reveló. ¿Qué hizo Él? Quitó el velo. ¿Qué hizo Él? Nos trajo iluminación, ¿sí? Veamos Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, no me detengo, dice Pablo, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y ¿qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuándo voy a recibir espíritu de sabiduría y revelación? ¿Para armar una moto? No. ¿Para aprobar matemática y me salga la fórmula? No. El espíritu de sabiduría y de revelación es para el conocimiento de Él, ¿sí? Lo demás es una aplicación y el desarrollo de la inteligencia que Dios da por gracia nada más. Pero el espíritu, acá vemos que conocer a Dios es una cuestión espiritual. El espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, acá dice claramente en el versículo 17, dice en el conocimiento de Él. ¿Para qué únicamente viene manifestado el espíritu de sabiduría y revelación? Para que le conozcamos a Dios. ¿Qué es lo que hace el espíritu de sabiduría y de revelación cuando nosotros queremos conocer a Dios? Hace lo siguiente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hasta que yo no tenga la iluminación a través de el espíritu de sabiduría y de revelación, yo no voy a conocer quién es Dios. Voy a ser uno de los tantos religiosos que andan por todo el mundo, cantando, alabando, predicando. Puedo hacer de todo tipo de práctica religiosa, pero no le conozco a Dios. ¿Cuál es el punto principal de la salvación? Es que Dios nos salvó para que le conozcamos a Él. Jesús dijo, esta es la vida eterna. ¿Saben para qué lo salvé? Para que me conozcan a mí y a mi Padre. Esa es la palabra. Si usted cree que nos salvó a nosotros porque teníamos algún mérito, no es así. Si usted cree que nos salvó a nosotros para que no vayamos al infierno, no es así. Él nos salvó para que le conozcamos a Él. Ese es el mayor punto. Entonces, ¿cómo puede haber una iglesia que practique toda una vida, una religión, pero no le conoce a Dios? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Son muy religiosos, porque veo que adoran a un Dios no conocido. Pero ¿cómo se arregla esto? Cuando conocemos quién es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de esta ignorancia? ¿Cómo creen ustedes que salimos de esta ignorancia? Si dice que mi pueblo pereció porque le falta conocimiento, pero dice, por cuanto desecharon el conocimiento, yo lo echaré del sacerdocio. ¿Cómo salimos de la ignorancia? Atesorando el conocimiento, recibiendo el conocimiento, no desechándolo, ¿sí? Porque no tendría sentido de que nosotros
utilicemos todas estas reuniones para aprender del Señor, pero yo salgo de acá y ya me olvidé. O vengo el otro viernes y recién agarro el cuaderno a ver qué es lo que había hablado el pastor. Estamos mal. Necesitamos entender que nuestra vida debe conocer diariamente el Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo salimos de esa ignorancia? Recibiendo el conocimiento, atesorando su palabra, guardando sus mandamientos, escudriñando en ella todos los días. Entonces, aquí empezamos a ver que es necesario conocer a Dios. ¿Cómo Dios se da a conocer, cómo Dios se revela? A través de sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las perfecciones que Dios ha mostrado para que le conozcamos. Por ejemplo, uno puede conocer a una persona por cómo es la persona, ¿sí? O quién es esa persona por qué es lo que hace o cómo se manifiesta. A Dios lo conocemos a través de sus atributos, o sea, por su carácter, por qué es lo que Él hace. Por ejemplo, atributos de Dios que la Biblia lo muestra, entre muchos que existen, ¿sí? Dios es santo, por lo tanto Él no puede tener ninguna relación con lo inmundo, con el pecado, porque Dios es santo, ¿sí? También vamos a ver nosotros de que Dios es justo, en Él no hay nada no hay injusticia. Pero también podemos ver que la Biblia, por ejemplo, el salmista David, que es uno de los que más resalta los atributos de Dios en la Escritura, tenemos el famoso Salmo 139 que dice que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Qué significa esto? Son atributos. Que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Que todo lo sabe, que nada le podemos esconder a Dios. Entonces, empezar a conocer los atributos de Dios me empieza a revelar a mi espíritu quién es Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo amar a quien no conozco. No puedo obedecer a quien no conozco. No puedo respetar a quien no conozco. No puedo temer a quien no conozco. No puedo adorar a quien no conozco. Entonces, si yo hago algo haciéndolo sin conocer a quién lo estoy haciendo, eso es simplemente una vida religiosa. Y Dios no busca religión, Dios busca relación. Que tengamos una relación con Él. Entonces, hermanos míos, si ustedes quieren que entremos a conocer a Dios a través de la enseñanza de los atributos, tiene grande costo. No se preocupe, no le voy a pedir plata. ¿Costo de qué? De esfuerzo. Hoy está linda la noche, pero se viene el invierno, se viene el frío, Tiene costo. Tiene costo de perseverar, tiene costo de decir, uy, está aburrido, mejor ya no voy. Mira, hermanos, nunca Dios quiso ser un bufón para nosotros. Voy a decir en el más criollo, nunca quiso ser un payaso para nosotros. Él no vino para entretenernos, sino que yo debo conocer quién es mi Dios. Y los atributos es la mejor manera de conocer a Dios, ¿sí? Para que podamos tener una idea, porque no lo vamos a ver hoy todo, pero los atributos de Dios que vamos a aprender con ustedes son, por ejemplo, los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad, que quiere decir que Dios no cambia, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, todo esto meditando sobre quién es Dios. Y hay muchos atributos, pero todo esto nos va a llevar todo este lapso de tiempo para que vamos aprendiendo. Y sé, hermanos, de que hagan de cuenta de que estamos ahora en una escuela, ¿sí? Tenemos todo un año lectivo, Así que seguramente, a medida que vamos aprendiendo, ustedes mismos se van a sentir la transformación, como me pasó a mí, como nos pasó a varios hermanos, que hemos empezado a entender y a conocer quién es Dios. Entonces, conociendo quién es Dios, creciendo a través de la palabra y el conocimiento, sí o sí nuestra vida cambia. Y no es algo místico, porque hay gente que dice, yo quiero que me ore y que me sople, a ver si me caigo y cambio. Y bueno, no hay golpes de suerte en esto, hermano. La vida es un proceso espiritual. Cada día tiene que formarse Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice que él sufría,
dolores de partos, esperando que Cristo sea formado en nosotros. Cada día, ¿sí? Que el carácter de Cristo en mí sea más grande, que yo mengüe y que Él crezca, ¿sí? Amén. ¿Queda claro esto, hermano? ¿Sí? Así que vamos a conocer quién es nuestro Dios. Hoy vamos a empezar viendo uno de los primeros atributos, acerca del decreto de Dios, ¿sí? Ahora, para empezar a ver atributos de Dios, tenemos que ver que hay dos manifestaciones de atributos. Atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Qué quiere decir atributos comunicables y atributos incomunicables? Por ejemplo, hay cosas que pertenecen solamente a Dios y nadie más que Dios lo posee. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacerlas por naturaleza. Por ejemplo, nosotros somos malos por naturaleza, eso dice la Biblia. No hay justo ni a un uno. Todos hicieron lo malo, se descarriaron, todos. No hay justo ni a un uno. Entonces, si yo pretendo hacer algo bueno sin Dios, nunca voy a hacer jamás, porque en mi naturaleza no está hacer nada bueno. Entonces, Dios es bueno, atributo de Él. Y como Dios es bueno, me ha salvado para buenas obras, entonces quiere decir que Él me ha comunicado un atributo, me ha impartido un atributo. Ahora yo en Cristo puedo hacer cosas buenas. ¿Se entiende? Antes nosotros no podíamos amar con el amor de Dios, ¿sí? Era un amor simplemente natural, humano, que termina. Pero ¿qué pasa? Si uno decía, ¿cómo puede ser que yo ame a un enemigo? No, yo a ese lo odio, yo no puedo ni ver. Pero cuando viene el amor de Cristo, ahora yo puedo amar incluso hasta mis enemigos. ¿Por qué? Porque el atributo del amor de Dios se ha comunicado en nosotros, se ha impartido en nosotros. Entonces, yo puedo amar porque Dios es amor. Yo puedo perdonar porque Dios perdona. Yo puedo hacer justicia porque Dios es justo. Yo puedo tener misericordia porque Él es misericordioso. ¿Se entiende? Entonces, aquí vemos nosotros que los atributos de Dios, algunos son comunicables y otros son incomunicables. Por ejemplo, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Nosotros podemos estar en todo lugar al mismo tiempo? No. Dios sabe en este mismo momento qué piensa Él, ella, Él. Dios sabe todo. Ahora, usted no puede saber qué pienso yo ni qué piensa al lado. No lo sabemos. Entonces, esos son atributos incomunicables de parte de Dios, que pertenecen a su esencia. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos a ver que hay cosas que Dios nos da a nosotros porque nos hace partícipe de su naturaleza, y hay otras cosas que nosotros jamás la vamos a tener. No por ser nacidos de nuevo en Cristo Jesús, yo voy a ser omnisciente, omnipotente, omnipresente. No, hay cosas que pertenecen únicamente a Dios y nadie más que a Dios. Amén. Entonces, comprender acerca de los atributos, vamos a deleitarnos de conocer quién es nuestro Dios. Vamos a empezar viendo acerca del decreto de Dios. ¿Qué significa el decreto de Dios? ¿Sí? Vamos a leer primero Romanos capítulo 8, versículo 28, que es un versículo conocido. Para ganar tiempo se lo leo yo desde acá. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a leerlo en forma parafraseada ahora. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Quiere decir que primeramente todas las cosas que tenemos que entender es que Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? ¿Vieron que muchas veces decimos esto? O alguna vez capaz que usted oró pidiéndole, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Alguna vez pidió así usted orando? O en ese momento de crisis, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y Dios dice, ¿qué? ¿Propósito para tu vida? Dios no tiene propósito para nuestra vida. Nosotros fuimos salvados para su propósito, dice. Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Hagamos de cuenta que tenemos un gran rompecabezas, ¿sí? Y Dios les da a cada uno de ustedes una piecita del rompecabezas. Yo tengo parte de un todo, pero no tengo todo, tengo parte de un todo. Pero Dios te ha dado a vos, a cada uno, en un momento de saber todo lo que tiene en una parte del rompecabezas, vengan, vamos a armar el cuadro completo.
Entonces, yo creía que Dios tenía un propósito para mí, y no, resulta ser que yo tenía un propósito para Dios. Entonces acá lo que ustedes están leyendo allí dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito. Entonces esa palabra propósito, plan, decreto, es un atributo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios solamente tiene su plan, su propósito, y nos hizo a nosotros participantes de su propósito. Ahora, si alguno dice, yo pensaba que Dios tenía un plan para mi vida. Bueno, pregúntese, ¿se pone mal porque usted se acaba de enterar que Dios no tiene un plan para tu vida, sino que usted forma parte del plan de Dios? ¿O prefiere que diga, bueno, listo, si querés seguir a donde estaba nada más? Porque no hay nada. No, Dios te salvó conforme a su propósito. Y yo me siento feliz de ser parte del plan de Dios. Pero el decreto de Dios hace referencia a que Dios no es un Dios improvisado. No estás creando cosas Dios todos los días a ver qué es lo que hago hoy, sino que todo lo hizo Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y lo que hizo es cumplir cada cosa. Veamos, por ejemplo, lo que dice Efesios 3:11. Alguien que lo lea, por favor. Yo quiero que usted participe también. Efesios 3:11. El decreto de Dios es su propósito y su determinación respecto a las cosas futuras, las cosas que van a acontecer. ¿Quién tiene Efesios 3:11? ¿Tenés, Mari? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien. ¿Hay un propósito cuándo? Eterno. Hay un propósito eterno. No hace nada Dios ahora improvisado, sino que todo lo que nosotros vivimos es cumplimiento de un Dios eterno, de un propósito eterno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios sabe con quién me voy a casar? Sí. ¿Dios sabe quién van a ser mis hijos? Claro. ¿Dios sabe lo que me iba a pasar en la vida? Por supuesto. ¿Por qué? Porque nada pasa desapercibido a su soberanía. Acuérdense que nosotros pertenecemos a la historia de Dios. Dios un día escribió un libro y lo puso como Él quiso. Y cada cosa que acontece es simplemente para cumplir el propósito de Dios. Esto se llama el decreto de Dios. ¿Qué es un decreto? Un documento escrito, algo que Él ha escrito. Cuando un rey decretaba algo y firmaba con su anillo, lo sellaba, era imposible que alguien lo revoque. Sí o sí se hacía. Bueno, nuestro Dios es el Rey de gloria, es el dueño de todo, y Él ha determinado esto. Veamos si es así, que Dios en su libro había decretado todo lo que iba a acontecer. Salmo 139, 16. A ver quién lo lee, por favor. Salmo 139, 16. ¿Ya lo tiene? El que lo tenga lo lee primero. Léelo. ¿Lo tenés? Léelo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué bárbaro. Esto es glorioso. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Es como que Dios hizo en su libro una lista de cosas que iban a suceder y una por una iban sucediendo, día tras día están sucediendo sin faltar una de ellas. Por eso es que usted se habrá dado cuenta de que Jesús no nació cualquier día, sino como dice Gálatas 4:4, habiendo venido el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido del Espíritu Santo en la ley. Fíjense ustedes, Jesús decía, la hora mía no ha llegado. En otro momento dice, la hora ha llegado. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen un cumplimiento de tiempo, de forma y de causa. Usted no nació como nació por casualidad. Usted no vivió como vivió por casualidad. Usted se va a dar cuenta en esta realidad y su corazón va a empezar a sentir gozo al saber que si usted ha sido amado por Dios porque Él te escogió para salvación y usted le ama a Dios, se va a dar cuenta que porque se cumple, dice, que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien
a los que conforme a su propósito, a su decreto, a lo que Él determinó, fuimos llamados. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor vivió situaciones duras y dramáticas parecidas a las que vivió usted en su infancia, en su hogar, pero sin embargo esas personas están perdidas y usted ha sido salvado. ¿Qué quiere decir hoy? Diciendo, Señor, a pesar de todo lo que me pasó, me doy cuenta que todo esto ha resultado para bendición, porque llegué a la salvación. Hay otras personas que no. Hay un teléfono. Pero fíjense en ustedes que es importante ver y entender acerca de esta realidad, de que Dios determinó todas las cosas desde el principio. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Usando en singular la palabra decreto o su propósito, como lo hace la Escritura, porque solo hay un solo propósito de Dios. ¿Cuál es el único propósito que Dios hace todas las cosas? Y acá lo voy a escribir. Dios lo hace para su gloria. Este es el único propósito de por qué Dios pensó y determinó todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo es para su gloria. Entonces muchas veces uno dice, ¿y por qué si Dios que es poderoso y sabía que el hombre iba a pecar y sabía que el hombre iba a caer en pecado, por qué sabiendo que la única manera de solucionar el pecado era que Cristo venga y que muera, por qué no evitó todo eso Dios directamente arrancando el árbol de la ciencia y el bien y el mal? Hubiera, listo, no tenía un problema. Pero es que todo lo que pasa, todo lo que sucedió y lo que sucede y sucederá, tiene un solo propósito: la gloria de Dios. Si eso le daba mayor gloria al Padre, Dios lo iba a hacer, porque Dios es un apasionado por su gloria. Entonces, todo lo que sucede, sucede con el propósito único de que Dios sea glorificado. Amén. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos propósitos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos. La gran medida de los pensamientos y ocasiones. Muchas veces nosotros pensamos en muchas cosas porque nuestra mente piensa así, en cosas sucesivas, pero Dios engloba todo en una sola cosa. Para Él es todo para su gloria. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Lo que podemos ver es que el conocimiento divino de Dios no procede gradualmente o por etapas. Veamos lo que dice Hechos 15, 18. Hechos de los Apóstoles 15, 18 dice lo siguiente. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice, yo le voy a mostrar todo lo que ya he diseñado desde antes, desde tiempos antiguos. Hay un versículo precioso que el profeta Isaías nos revela acerca de un Dios de decretos, un Dios que consuma todas las cosas desde la eternidad. Isaías capítulo 46 dice lo siguiente. Es extraordinario este versículo, me gusta mucho porque nombra o evidencia que no hay otro Dios que pueda hacer lo mismo que Él. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Como diciendo, no existe otro Dios, nadie hay igual a mí. ¿Qué es lo que lo hace a nuestro Dios único? Que no haya otro Dios como Él. Dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Nadie es igual que yo anuncio el final al principio. Este es glorioso, ¿no? Fíjense, todos nosotros empezamos para terminar algo, ¿sí? Si voy a hacer un asadito, empiezo prendiendo el fuego, salando la carne, poniendo la carne, probándole un poquito, ¿sí? Hasta que ya está listo el asado. Comenzamos para terminar. Una hermana seguramente para cocinar comienza también por el principio y termina. Pero Dios dice, no existe nadie que haga lo que hago yo. Yo primero termino y luego empiezo. ¿Por qué? Porque todos nosotros y todo lo que existe y todo lo que pasa es el cumplimiento de algo que Dios ya lo pensó desde la eternidad y dijo, esto va a ser así, así, así y así.
iba a suceder todo esto. Entonces todo lo que nosotros estamos viviendo ahora es el cumplimiento de un Dios soberano. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, estad siempre como gozosos, orad sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Quiere decir, aprendamos a estar contentos cualquier sea nuestra situación, porque Dios no se equivocó o no se le escapó el detalle. Señor, mira lo que me está pasando. ¿No te diste cuenta de lo que me pasó? No. Todas las cosas que suceden fueron preordenadas, decretadas por nuestro Dios. Todo lo que nosotros vivimos, lo que hacemos, cómo vivimos, quiénes nos rodean, las situaciones que nos pasan, todo. Porque justamente dice, ¿quién hay como yo? Nadie hace lo que hago yo, que yo primero termino y luego empiezo. Esto es glorioso, ¿no? Primero Dios hace y luego empieza, hasta llegar a esto. Esto es lo que hace Dios. Hermanos, ustedes saben que para ustedes y yo, la vida es progresiva. Estamos terminando nosotros, este es el primer día del mes de marzo, ¿no? ¿Primero? Sí, ¿no? El 1 de marzo estamos por terminar nosotros. Pero para Dios ya terminó toda la humanidad. ¿Qué está pasando acá? Es que Dios sabe cómo ibas a nacer, para Dios ya naciste, para Dios ya viviste, para Dios ya resucitaste, para Dios ya estás glorificado. ¿Qué es lo que ve Pablo? Pablo nos ve sentados con Cristo ya en lugares celestiales. Y todavía no estamos con Cristo sentados en lugares celestiales, pero Pablo ya nos vio. ¿Por qué? Porque él fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas que no les ha dado al hombre expresar. Pero ¿qué nos ve Pablo? Yo los vi sentados a ustedes juntamente con Cristo en lugares celestiales. Todo eso que nosotros estamos viviendo es el cumplimiento de un Dios de decreto, ¿sí? Ahora, voy a hacer una pregunta para que podamos aceptar este atributo del decreto de Dios, ¿sí? Cuando uno va planificado a decir, bueno, mañana tengo que ir al supermercado a hacer unas compras, ¿sí? Usted llega al supermercado y dice, ay, ¿qué iré a comprar? No, ¿qué hace usted? ¿Se prepara con qué? Con la lista, ¿cierto? Hay que comprar esto, usted calcula, perfecto, y llega al súper y ¿qué hace? ¿Anda divagando? No, se va aquí, después te vas para allá y vas comprando de acuerdo a la lista. ¿Qué es lo que ha hecho vos en tu casa al anotar eso? Has escrito anteriormente lo que ibas a hacer para que cuando lo hagas sientas satisfacción diciendo, lo hice todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Cuando alguien está planificando unas vacaciones, o se quiere ir a algún lugar, o quiere hacer un viaje, uno anteriormente, ¿qué hace? Empieza a proyectarse. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, vamos a ir acá, vamos a hacer esto, ¿sí? Lo anota o lo planifica. Y cuando llega el momento, ¿qué hace? Lo cumple. Dice, ha sucedido, me gusta que esto suceda, ¿sí? ¿Ustedes vieron la serie esta de Brigada A? ¿Se acuerdan de esta serie Brigada A? ¿Se acuerdan de este hombre, Aníbal, que agarra el toscano? ¿Vieron qué es lo que él dice al final de toda la serie? ¿Se acuerdan alguien o no? Él dijo, me encanta cuando un plan se completa, dice, ¿no? Cuando un plan se completa. Es como que todo lo que ha planificado se completó, lo hizo. Bueno, nosotros tenemos un Dios, igual que nosotros hacemos planes para concretarlo, Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que no es casualidad lo que ha sucedido. Por eso es que Cristo venga a morir por nosotros, tampoco fue casualidad. Él dijo, para esto he venido, para obedecer la voluntad de mi Padre. Para esto he venido. Él vino a cumplir un propósito. ¿Se acuerdan cuando vinieron a detenerlo a Jesús en Getsemaní? Sacó Pedro una espada y le cortó la oreja a Malco y el Señor lo reprende. Le dice, Pedro, ¿qué pensás que yo no puedo llamar a ángeles? Y vienen 12 legiones de ángeles, pueden venir a defenderme. Como dicen, yo necesito de vos. Pero lo reprendió y le dijo, deja que se cumplan las escrituras. Ahora, en la Biblia usted no encuentra ningún versículo que decía profetizando de que Pedro le iba a cortar la oreja a Malco. Entonces, ¿de qué escritura habla? ¿De este libro que nos revela a nosotros o es el libro de Dios que están escritas todas las cosas que luego iban a ser formadas sin faltar una de ellas? Fíjense ustedes que nosotros tenemos la Biblia, que es lo que Dios se dio a conocer para nosotros, pero Él tiene su libro.
Y su libro es la historia de Dios, es lo que Él escribió, lo que Él dijo que iba a suceder cada cosa. Es un plan perfecto de Dios. Y esto es atributo de Dios, que es el decreto de Dios. Continúa el versículo 10 diciendo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nadie puede ir en contra de los planes de Dios. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque es un Dios de decretos. Amén. Los decretos de Dios son llamados consejos también. Por eso es lo que acabamos de leer recién. Para significar que son perfectamente sabios. Dios no hizo cosas por errores. Dios no hizo cosas improvisadas. Dios hizo cosas determinadas con plena sabiduría. Son llamados también su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo en el proceder divino, en la sabiduría que está siempre asociada con la voluntad, y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. O sea que Dios así lo quiso y así va a ser. Amén. Entonces es lo que a nosotros nos empieza a dar mayor convicción de que nada de lo que nos sucede, ni nos puede llegar a suceder, es algo que Dios se le pasó por alto. Si Dios permitió que esto pase, tiene un propósito que para nosotros, los que amamos a Dios, nos va a ayudar siempre a bien. Por más tribulación que sea, vamos a terminar viendo la gloria de Dios manifestada a través de esa situación. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Por eso es importante conocer el decreto de Dios. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio de los tiempos. Quiere decir que todo lo que usted vivió hasta hoy y lo que va a vivir mañana y lo que va a suceder mañana, Dios ya lo ha preordenado así desde la eternidad. ¿Sí? Esto es naturalmente. Es como que, por ejemplo, ¿hay accidentes por esta ruta a veces o no? ¿Sí? Llegando a la rotonda hay accidente. ¿Y quién es culpable? ¿El arquitecto que hizo la ruta? No, él no la planificó la ruta para que se mate gente. Él hizo una ruta con toda la logística y toda la planificación de altura, de espacio, de inclinación, para que la velocidad, para que el asentamiento del auto ande sin ningún problema. Pero ¿por qué la gente se mata? ¿Será culpa de vialidad o será culpa del que maneja? El que maneja es el que cometió la infracción o la torpeza. Uno no puede enojarse con Dios porque las cosas salen mal, porque Dios no planificó la vida para que salgan mal las cosas. Dios la hizo con un propósito para su gloria, pero sin embargo somos nosotros los que somos torpes y cometemos errores. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios, sabiendo que nuestras limitaciones iban a ser cada vez más grandes por nuestra propia naturaleza, Dios en su plan ha preordenado que todas las cosas que nosotros vivamos volvamos otra vez al cauce original. Por eso, hermanos, el pródigo, por más pródigo que era, nunca dejó de ser hijo. ¿Se acuerda que él venía diciendo, le diré a mi padre que ya no soy más su hijo, que voy a ser un esclavo, que por cómo me he comportado? Él ya venía con un juicio emitido sobre él mismo. Y cuando el padre lo vio de lejos, dice que fue movido a misericordia, corrió, lo abrazó, lo besó, y cuando empieza el discurso dijo, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y cuando estaba por decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya el padre ya se había dado vuelta, se fue corriendo a llamar a los criados, lo dejó allí hablando solo el discurso. ¿Por qué? Porque para el padre nunca cambió de que él era su hijo, por más pródigo que sea. Todos los que son hijos de Dios, por más torpe que seamos y cuán lejos podamos estar, antes de que Cristo venga, el Espíritu Santo dio promesas en Ezequiel 34, yo mismo iré y los traeré al redil, los buscaré a los que están perdidas, las sanaré sus heridas, la traeré sobre mis hombros, le daré alimento y la haré reposar en este lugar, en la misma presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de decreto.
Si Él determinó el número de los escogidos para salvación en su decreto eterno, no existe ninguna cosa creada, dice Pablo, ni los cielos, ni la tierra, ni debajo de la tierra, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un Dios de decreto. Si Él dijo, te voy a salvar, Él ya te salvó desde la eternidad, Él ya hizo todo lo que es necesario para la consumación. Lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros es el cumplimiento de cada cosa. Amén. Hagamos de cuenta que todos nosotros somos actores y nos contrata ahí Alejandro Batián para filmar una película. Ahí está con cámara y todo, ¿no? Entonces empezamos nosotros a leer el guión del director de la película. Nos memorizamos la letra, aprendemos todo lo que vamos a hacer. Entonces cada uno entra en escena. Estamos viviendo nosotros el crudo de la película. Todavía no la vio nadie. Estamos nosotros viviendo, haciendo nosotros la escena tal cual se nos ha escrito el libro que teníamos que decirlo. Concluye la película, comemos un asado, nos ponemos contentos y llega el día del estreno, ¿sí? Y nos vamos todo al cine, nos sentamos en el cine. ¿Qué estamos viendo? Algo que ya lo hicimos, pero ahora lo estamos viendo ya culminado. ¿Se da cuenta? Bueno, Dios planificó esto igual. Dios planificó desde la eternidad todo lo que iba a suceder. Eso significa el decreto de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conocer que tenemos un Dios que ha determinado todas las cosas que sucedan desde antes de la fundación del mundo. Amén. El propósito de Dios afecta a todos, grandes, pequeños, al bueno, al malo, aunque debemos afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es el autor del pecado, porque Él es santo, ¿sí? El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva, sino solamente porque Dios autorizó en soberanía. ¿Por qué existe el pecado? Se pueden preguntar algunos. Porque si no existiese el pecado o el mal, nunca seríamos libres. La libertad es que yo tenga el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Si no existiese el mal como una opción, nunca el hombre tendría libertad. Pero Dios no creó el mal como una acción, sino como una opción que el hombre no debía activarlo. Pero el hombre tomó una mala decisión por la libertad que Dios le dio y terminó cayendo. Ahora, no es que Dios dijo, uy, ahora me arruinó el plan, Adán, yo había puesto el mal como una opción, no como una acción, pero este tipo se ha ido a meter eso y me arruinó todo, ahora voy a ver qué tengo que hacer. No, Dios todo lo hizo desde la eternidad, por eso es que usted habrá leído que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y fuimos nosotros salvados antes de la fundación del mundo, escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo en esta vida todo lo que el Padre ha determinado que suceda. Amén. ¿Le entusiasma saber esto? Es glorioso esto, saber que tenemos un Dios que no es improvisado. Entonces ahora cobra otro sentido de la vida, ¿no? Yo sé que lo que mañana va a pasar, así Dios lo ha querido. Y si algo bueno, gloria a Dios, me voy a disfrutar. Y si algo duro y difícil, ¿qué tengo que hacer? Dice Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, reniega, insulta, ¿así dice? No, dice considera. ¿Qué es considerar? Tranquilo, medita. Si esto me ha pasado, Dios no estaba ajeno a esto. Y si Dios lo ha hecho, lo ha permitido, es porque algo mejor viene para mí. Así que soporto la tribulación, soporto el momento de angustia, soporto la prueba, porque después que hayan padecido, dice Pedro, por un poco de tiempo, es el mismo Dios que los afirma, los establezca y los fortalece. Porque la gloria es para Él. Entonces a mí me entusiasma saber esto, me da paz, me trae tranquilidad, porque yo sé que si mañana me pasa algo terrible, yo por más dolor que tenga, sé que Dios se va a glorificar cambiando esta situación, porque hay promesa únicamente para nosotros de que Él cambia nuestro lamento en danza, en risa. Se llenará nuestra boca de risa. Apocalipsis termina diciendo que Él enjugará los ojos de todas nuestras lágrimas. O sea, te está mostrando que sí o sí para nosotros el final es glorioso, feliz y glorioso.
Ahí está puesta nuestra esperanza. Eso es conociendo a un Dios que se revela, el decreto de Dios. Amén, hermanos. Así que si hoy nos gozamos por cosas hermosas, amén. Y si mañana vienen momentos difíciles, amén. Porque ya va a pasar. ¿Qué hubiera pasado con Noé si en medio del arca dice, uy, mira, no hay esperanza ya? Imagínense Noé, con semejante desafío de fe, ¿no? Bueno, no había revólver en esa época, no se iba a pegar un tiro. Pero si él veía que no había esperanza, ¿qué pasaba si él se quitaba la vida? Sin embargo, las aguas descendieron y lo que se descubrió fue un mundo nuevo, maravilloso, y una señal de un pacto. Entonces él salió a una nueva tierra. Esa es la tipología de lo que vamos a vivir nosotros cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Después de un juicio universal, nosotros tendremos el final más feliz que podamos imaginar. Amén. Gloria al Señor. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también sus obras, aprendemos cuál era el propósito de aquel arquitecto, ¿no es cierto? Cuando vemos un plano terminado, ¿sí? Dios es un Dios de diseños, hermano. Dios no improvisa cosas. Así como Dios diseñó todas las cosas y se cumple sin faltar una de ellas, lo mismo nosotros vemos en el diario vivir. Lo que nosotros planificamos, lo que hace un arquitecto, lo que podemos ver nosotros que sucede en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Estamos bien de horario también. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de las providencias por las cuales aquellas cosas se han cumplido. Los cuidados de las providencias alcanzan más insignificantes, a las más insignificantes de las criaturas, al más minucioso de los acontecimientos, incluso también hasta el mismo estado de la muerte de un gorrión o la caída de un cabello, dice la Escritura. Veamos Mateo 10:30 para ver que Dios está en el decreto hasta de las cosas más pequeñas que pueda suceder, de algo insignificante. ¿Usted se puso a pensar si hoy murió un pajarito acá en el árbol? ¿Un gorrioncito se murió? No. Sin embargo, Dios sí. ¿Usted se dio cuenta de que se le cayó el cabello a un hermano que está allá? Se le cayó un pelo, no el cabello, un pelo. Porque si se me cae el cabello nos damos cuenta, pero se me cayó un pelo. ¿Usted me nota raro? Se me cayó un pelo ayer. ¿No? No. Sin embargo, Dios sí lo tiene en cuenta. ¿Qué dice Mateo 10:30? ¿Quién lo lee, por favor? Fuerte. Léelo. Vamos, con confianza, vamos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Quién lo ha contado? A ver, ¿cuántos cabellos tiene Héctor acá? Y eso no está puesto como para rellenar un versículo. Che, había que rellenar un versículo porque nos quedaba un pedacito así en la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pongamos ese versículo. No. Si eso está en la Escritura, es porque Dios quiere que nosotros sepamos de que en su decreto hasta nuestros cabellos están contados. El salmista dice, hasta las estrellas Dios la conoce y las llama por su nombre, les puso nombre a cada una de las estrellas. Glorioso, ¿no? Tenemos un Dios que está en lo mega y en lo ínfimo, en lo más pequeño, en lo más insignificante. Esto forma parte de ese decreto de Dios. Hermana Juana, fuera. Hermana Juanita. Muy bien, ¿qué más podemos ver de esto? Consideremos ahora algunas de las características de los decretos divinos. Son en primer lugar eternos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que Dios está improvisando algo ahora, sino que cada decreto son eternos. Suponer que algunos de ellos fue dictado dentro de este tiempo equivale a decir que se le ha dado algo improvisado a nuestro Dios o alguna combinación de circunstancias que Él no la supo resolver. Entonces, esto significa que los conocimientos de la deidad son limitados si Dios tiene que hacer algo porque no sabía qué pasó.
No, nada acontece en este mundo por casualidad, sino que tiene causa y propósito en todas las cosas. ¿Dónde podemos ver esto? Dios no ignora los acontecimientos futuros de nadie, porque serán ejecutados en la voluntad de Dios por encima de la voluntad humana, por más que el hombre no quiera, ¿sí? Usted vio que en esta última corriente de movimiento moderno de la iglesia habíamos llegado a un punto de confusión de orar decretando nosotros. Eso lo hacía yo por ignorancia, eso lo hacíamos mucho. Señor, yo decreto que hoy no va a llover. ¿Quién soy yo para decretar? Segundo, si yo estoy decretando hoy, ¿qué quiere decir? ¿Que estoy invalidando el decreto eterno de Dios? Dios dijo que tal día iba a haber un diluvio y tal día fue el diluvio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Que el decreto es eterno, pertenece solamente a Dios y nadie puede invalidarlo. Las Escrituras afirman que los creyentes fueron escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Esto dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que no se trata de que supongamos que acá todos son inconversos y yo le digo, ¿alguno de ustedes quiere recibir a Cristo hoy? Porque si usted recibe a Cristo hoy, el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Hoy no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no está diciendo que alguno me reciba, así escriba un hito más para salvar. Un hito más, gracias, tengo un hito más. Y ahí la hermana otra más. No, hermanos. Dios escribió su libro antes de la fundación del mundo. Dios escogió a los que van a ser salvos antes de la fundación del mundo. Y Él lo que hizo es llamarte con llamamiento santo. Por eso es que escuchamos la voz del Señor, acudimos al llamado, entonces la redención se aplicó a nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos esto el viernes anterior? La redención consumada y la redención aplicada. ¿De lo que significaba esto? Se aplicó entonces la redención a mí. Pero Dios ya tiene el número incluso de los ángeles escogidos. Eso dice Pablo. O sea, nadie, así como conoce nuestros cabellos están contados, ¿usted cree que ese detalle se le va a escapar a Dios? Dios determinó desde antes de la fundación del mundo quiénes serían salvos. Más aún, que la gracia le fue dada ya entonces, como dice 2 de Timoteo 1:9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y la gracia la cual nos fue dada en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros nos salvamos porque nosotros decidimos aceptar a Cristo. Acuérdense que Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Yo no puedo decidir nada, sino que es Dios el que te dio la gracia, te dio la fe y te dio el arrepentimiento para creer. Y cuando Él te llamó por el mensaje de la palabra, acudimos a ese llamamiento, según dice su propio propósito. Ese es el decreto de Dios. Amén. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. Ya vimos primero que son eternos, ahora los decretos de Dios son sabios, o sea que no tiene ninguna otra intención más que cumplir un plan y un propósito eterno de Dios que es para su gloria. Entonces, la sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un negocio, ¿no es cierto? Tengo que invertir cierto dinero y comprar una casa. Tengo el dinero, tengo la intención, entonces ¿qué digo yo? A ver, fíjate, alguna casa, cualquiera, el que vos quiera comprarme. No, uno va y ¿qué hace? Busca lo mejor, lo más conveniente, lo que más me garantiza mi seguridad, que me da más confort. Entonces, ¿yo qué hago? Uso sabiduría para aplicar los mejores fines necesarios para concretar lo que quiero. Bueno, si Dios es sabio, que es otro de los atributos, y Dios hizo planes eternos, Dios no planificó cosas para fracasar,
Dios no planificó cosas para lamentarse, Dios planificó con sabiduría, utilizando los mejores fines de todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿a usted le hubiera gustado enterarse de que no valía nada, por eso es que Dios nos salvó mandando el angelito más desplumado que había por ahí, lo mandó para que muera por usted? Sí, bueno, nos salvó al fin, pero bueno, me hubiera gustado que por lo menos un angelito mejor sea, ¿no? No, dice la palabra que Él nos dio su Hijo. Entonces acá nos muestra de que el valor de la salvación era la mejor manera de salvar, esa la determinó Dios. Cristo es el único que nos podía salvar, Cristo es el que murió por nosotros. Entonces acá vemos claramente que Dios es glorificado a través de sus propios propósitos en cumplimiento. Entonces la sabiduría muestra la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? Porque eso lo glorificaba más al Padre. ¿Dirá algo la Biblia acerca de esto? Sí. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y que toda lengua que diga, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí hay un propósito. ¿Por qué Cristo hizo todo esto? Para gloria de Dios Padre. Entonces, si esto es un decreto eterno, se cumplió en Cristo Jesús. ¿Cómo declara el salmista en el Salmo 104, versículo 24? Dice: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría, y la tierra está llena de tus criaturas. Fíjense ustedes, David dice: todas tus obras están llenas de tu sabiduría, y la tierra está llena de tus criaturas. Por ende, todo lo que Dios hizo sobreabunda en sabiduría. O sea, nada hizo Dios con mediocridad. Jamás. Dios no hizo nada en forma mediocre, sino que lo hizo en plena sabiduría. Salmo 104, versículo 24. Al que examina parte de este funcionamiento, se va a dar cuenta la grandeza de nuestro Dios en sabiduría. Romanos 8:33 dice: oh, las profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué está resaltando acá? La grandeza de su sabiduría. O sea que el decreto de Dios lleva implícita gran sabiduría. Hermanos, salvarnos a nosotros, Dios estableció gran sabiduría de la manera en que el Señor propició nuestra salvación. En tercer lugar, ya vimos que son primero eternos, luego que son sabios, y en tercer lugar son decretos libres. ¿Qué significa? Que el plan de Dios, el decreto de Dios son libres. Veamos Isaías 40, 13 y 14. Anoten ustedes, yo lo voy leyendo para ganar tiempo. Isaías capítulo 40, 13 y 14. ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová? ¿Y quién ha sido su consejero? ¿Y quién le ha enseñado? ¿A quién pidió Jehová consejo para que le hiciera entender? ¿O le guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento? Este versículo te revela de que Dios es libre para decidir y pensar y hacer todo lo que dijo. Porque dice Isaías: ¿quién es el que le ha enseñado? ¿Quién le ha dado consejo a Dios? ¿Quién le dijo qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer? Está mostrando una parte del atributo de la soberanía de Dios, que eso es para otro más adelante. Pero Dios es libre para manifestar este atributo en decreto. Por eso, cuando lleguemos a soberanía de Dios, esto tiene mucho que ver con esto. Vamos a ver un versículo que seguramente lo han leído y lo hemos mencionado otras veces, en Romanos 9, cuando dice:
Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Eso es atributo de soberanía, pero también habla de un decreto de libertad. Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y a veces nosotros queremos ser más bonitos que Dios, ¿no? Queremos tener más misericordia que Dios. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Un decreto soberano y absoluto de nuestro Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Era libre para decretar o para dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra. Dios es libre. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo e independiente y soberano en todas sus acciones. Entonces el decreto de Dios es primeramente eterno, segundo es sabio, tercero es libre. Y el cuarto punto del decreto de Dios es que los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. ¿Qué quiere decir absolutos e incondicionales? De que no suceden las cosas de acuerdo a mi comportamiento. No es así, sino que Dios lo decretó antes de la fundación del mundo para que se cumpla lo que Él ha determinado. Su ejecución no está superditada a la condición alguna de que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para ese fin. Por ejemplo, Dios dijo, voy a salvar a los escogidos. Muy buena la intención. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo va a salvar? Bueno, Dios dijo, lo voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera. Entonces, aquí encontramos de que nuestro Dios en su decreto es un Dios que manifiesta absolutos e incondicionales su forma de decretar las cosas. Él decretó la salvación de los escogidos y decretó también la forma de darle la fe a los escogidos. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Quiere decir que Dios dijo, los voy a salvar y la forma que nos iba a salvar. Él decretó todo esto. Isaías 46:10 es el que hemos leído recién. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no había sido hecho. Y digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nadie puede torcer el brazo de Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Juan en su primera carta nos enseña a que cuando oramos, oremos bien. Que oremos bien. Dice, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Piden mal, dice. Pero dice Juan, y sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da lo que pedimos. Entonces, la manera no es orar para torcerle el brazo de Dios, porque no podemos negociar con Dios, sino que debemos aprender a orar conforme a su voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, siempre nos buscan a nosotros, todos los cristianos, para que oremos por alguien que está enfermo. Está bien, ¿no es cierto? Es una manera linda de expresar el amor de Dios. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿Dios está obligado a sanar? No. ¿Dios tiene que sanar a todos? No. El apóstol Pablo, semejante hombre de fe y de revelación, que sanaba a tantas personas, Dios hacía milagros extraordinarios, dice, por mano de Pablo, sin embargo, él no se sanó. Tenía problemas de visión, tenía problemas de úlcera. ¿Y cómo es esto? Acuérdense de Juan capítulo 5 que el mismísimo Jesús entra por la puerta de las ovejas a Jerusalén. Y había un estanque que se llamaba Betesda, donde yacía una multitud de enfermos. Jesús podría haber hecho así y los sanaba a todos, porque amor no le faltaba. Compasión era todo compasión. Tenía misericordia de la gente. Pero sin embargo, dice, supo que había un hombre que hace 38 años que estaba enfermo, postrado, lisiado. Y no tenía quien lo meta al agua al estanque cuando se movía. Se arrima y le dice, ¿querés ser sano?
Pareciera una pregunta obvia, ¿no es cierto? Si hace 38 años que está allí tirado, porque ya hacía estar tirado con todos los enfermos, le dice, sí, pero es que pasa que no tengo quien me meta al estanque, porque cuando se mueve el agua, hasta que yo me arrastro y llego, ya otro se ha metido antes y se sanó, yo no. Y Jesús lo sana a él. Ahora, todos los discípulos quedaron asombrados y por la autoridad que tenía, pero se habrán preguntado, ¿por qué no sanó a todos? Si estaban ellos pensando de que Jesús podía ser el rey que iba a gobernar para librarlo de Roma, porque hasta ahí pensaban eso, ¿qué mejor campaña política que sanar a todos los enfermos? Imagínense, sana una multitud de enfermos que iban a comprometer una multitud de parientes agradecidos por la sanidad y que por ende iba a ser un impacto social en todo el pueblo, en toda la ciudad, pero si iban a las urnas seguramente ganaba por amplia mayoría. Sin embargo, Jesús dice en Juan 5:19, el 17 dice primero, mi Padre trabaja, yo trabajo. Y el 19 dice, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace para que el Hijo haga exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir acá Jesús? Jesús está diciendo, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que mi Padre determinó hacer. Y el Padre le dijo a Él, porque dice la Escritura, supo que había un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Ninguno de los discípulos dijo, Señor, ese que está allá, nadie le dijo. ¿Quién es el que le dijo? El Padre. Y el Padre le dijo de toda una multitud, a este lo sanás, a este. Él escogió a él y fue a él. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Que lo que Dios determinó con libertad, con sabiduría, desde la eternidad, y también con un consejo totalmente incondicional y absoluto, se va a cumplir porque Dios determinó y su plan se cumplió. Amén. Se cumplió. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén y toda la gente echaba mantos y cortaban hojas de palmera y decían, bendito, bendito el que viene en el nombre de Dios? Y salieron Anás, Caifás, todos los del Sanedrín, todos a decirle que se callen. Decirle que se calle, están blasfemando. Y dice el Señor, si estos se callan, ¿qué dijo? Las piedras empezaron a gritar. ¿Por qué? Porque era el día decretado por el Padre de que Jesús tenía que entrar en forma triunfal. Ya estaba profetizado por Isaías 600 años antes. O sea que nada sucede por casualidad, hermanos. Absolutamente nada. Tenemos un Dios que es un Dios de decretos eternos. Y nosotros estamos caminando en el cumplimiento. No somos robots, pero estamos caminando en el cumplimiento de Dios. No es casualidad que yo esté hablando con ustedes o que nos hayamos conocido con Roberto, con Mari. No es casualidad. Es causalidad. Dios determinó esto. Y esto es lo que está pasando. ¿Me está entendiendo? De que usted esté acá no es porque usted quiso. Dios lo determinó que usted esté. Y así va a ser. Amén. Ya falta poco. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos empezar a ver con más claridad todo esto? Que Él hace todas las cosas como Él quiere. Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Efesios 1, 11. ¿Quién lo tiene allí para leerlo? Efesios 1, 11. Léelo. Glorioso. Muy claro ese versículo. Según Él. Fíjense en que ese versículo está diciendo que hace todas las cosas según el consejo, el designio de su voluntad, lo que Él decidió. Entonces, nada sucede por casualidad, sino lo que Dios lo ha determinado. Así sucede y así será. Entonces, junto a la inmutabilidad e inamovible de los decretos de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de los cuales debe rendir cuentas. Si fuera que nosotros somos robots y que simplemente hacemos todo porque Dios ya lo decretó, entonces no tendremos por qué rendir cuentas.
pero usted sabe que un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. Entonces quiere decir que a pesar de los decretos que Dios ha establecido que sucedan, seguimos siendo responsables de nuestros actos. Entonces tenemos que vivir en la obediencia de Dios, pero también bajo el gobierno de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que rendir cuenta, seamos hallados aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ese es el sentido principal. Entonces, las Escrituras, que son las palabras inspiradas de Dios, pero fueron escritas por hombres naturales, que eran algo más que máquinas humanas para escribir, ¿sí? El Espíritu Santo los inspiró. Y Cristo es Dios. Y el hombre también debe entender que Dios es el que ordena todas las cosas para vivir. Es nuestro Dios omnisciente, más crecía en sabiduría, dice. Fíjense en ustedes, Cristo vino a este mundo, es Dios, ¿no es cierto? Pero sin embargo la palabra dice que Él crecía en sabiduría. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, estando aquí en la tierra, aprendía de parte del Padre la obediencia. Fíjense que dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nunca Dios estuvo dentro de un cuerpo, nunca Dios era carne, el verbo se hizo carne. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Para mostrarnos a nosotros de que aún Cristo, el Hijo de Dios, también se sujetó a cada decreto de Dios Padre según su voluntad. Amén. Vamos a ver un versículo clave de esto en Hechos de los Apóstoles. Cuando el apóstol Pedro está predicando su primer discurso y está dando la respuesta al concilio, en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, dice el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Acá vemos nosotros que dice que Dios ya había determinado de que Cristo tenía que padecer. Tenía que padecer. Cuando esto vemos claramente de un Dios que manifiesta que hasta la muerte expiatoria de Cristo era necesario de todo lo que iba a acontecer. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos entender acerca de todo esto? De que no existe cosas que a Dios se le pasa por alto, sino que en verdad son cada cosa cumplimiento legal de lo que Dios dijo que iba a pasar. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice el versículo 22 y 23. Fíjense, ya vamos terminando. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Quién dice que hizo esos maravillas, milagros, todo? Dios lo hizo por medio del Hijo, de Cristo. ¿Lo ven allí? Ahora, ¿qué dice ahí? Y señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en mano de inicuos, crucificándoles. ¿Qué dice acá? No lo mataron porque, bueno, se portó mal o porque por fin lo agarraron. No, no, no. Porque ya el anterior consejo, el consejo anticipado, Dios ya había determinado de que Cristo debía morir así. Entonces tenemos acá claramente que el propósito de Dios se manifiesta para cumplir su plan eterno. ¿Qué opinan hasta acá acerca de este primer atributo que estamos viendo, el decreto de Dios? Es bárbaro saber esto, ¿no? Es como que empezamos a ver y entender de que Dios tiene todas las cosas desde antes de la fundación del mundo determinadas, cada cosa, cada cosa. Les aseguro que ahora cuando ustedes leen la Biblia y encuentren cosas acerca del decreto de Dios, van a mirar de otra manera, porque lo van a entender con más claridad, porque estamos conociendo a este Dios que adoramos. Estos son grandes misterios por la fe,
solamente recibimos esta revelación. Las Escrituras muestran esto, que han sido inspiradas por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Señor es un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede y también todo lo sabe. Son atributos que vamos a ver más adelante, ¿sí? En el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha contra los decretos eternos de Dios se aplica con la misma fuerza contra su eterna presciencia. Quiere decir que Dios todo lo sabe, un conocimiento anterior. Por tanto, si Dios ha decretado todas las cosas que acontecen como si no la ha hecho, todos los que reconocen la existencia de un Dios reconocen también que todas las cosas fueron preordenadas de antemano. Por eso decía que es importante conocer al Dios que adoramos. Porque si yo digo, yo conozco a Dios, canto a Dios, conozco a Jesucristo, perfecto. Pero si hoy nos estamos recién enterando de que Dios es un Dios de decreto, ahora empezamos a ver de otra manera, ¿no? Damos cuenta de que si ese es el Dios que adoro, y es un Dios que todo lo determinó desde antes de la fundación del mundo, y todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no hay nadie como nuestro Dios que primero termina y luego empieza. Ella terminó toda la eternidad y luego empezó a ejecutar su plan como lo determinó. Entonces ahí vamos a empezar a ver qué grande es nuestro Dios. Entonces, claramente y finalmente, debemos nosotros empezar a considerar de que Dios es un Dios absoluto, de planes eternos y que claramente cumple sus propósitos. Muy bien, vamos a ir concluyendo, hermano, esta noche, pues ya estamos llegando a la hora. ¿Cuánta alabanza y cuánta gratitud debemos dar a Dios por sus decretos, hermanos? Por ellos sabemos que Dios hace todas las cosas y por eso es que los que le amamos sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Si yo sé que aún los momentos difíciles de mi vida han sido preordenados por Dios, yo entonces tengo la esperanza y la seguridad de que esos momentos difíciles me están conduciendo para lo mejor. Así que, hermanos, armémonos de paciencia y nos llenemos del amor, de la voluntad de nuestro Padre, porque todo lo hizo con propósito. Bien podemos exclamar como Pablo, que decía en Romanos 11:36, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que nosotros debemos concluir hoy aprendiendo este primer atributo de Dios. No porque sea el primero en orden, sino el primero que lo estamos conociendo, porque no hay un orden, porque todo es Dios. Entonces el decreto de Dios nos tiene que llevar a nosotros a esta salutación final que Pablo decía en la carta a los Romanos. Podemos decir porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, es precioso conocer esto. Es hermoso. A medida que vamos conociendo más atributos de Dios, ustedes el viernes próximo se juntan acá, vuelvan a repasar, véanlo en el video, escudriñen y van a empezar ustedes mismos a agregar cosas. ¿Sabe? Esto también pertenece al decreto de Dios. Tantas cosas que suceden. Cuando Dios le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, Dios no estaba inventando ese momento algo. Dios estaba diciendo algo que ya determinó. Por eso es que les doy un versículo más. Busque Deuteronomio 29:29. Vamos a ver qué hermoso lo que dice allí. ¿Quién no quiere leer? Deuteronomio 29:29. El que lo tenga lo lee fuerte. ¿Ya lo tiene? Léelo fuerte, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Amén. Y para nuestros hijos. Amén. Para siempre. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Diga conmigo, por favor, tenemos un Dios de secretos. Mire que si Dios guarda un secreto, nadie lo puede saber. Pero dice, más las reveladas son para nosotros. ¡Wow! Gloria a Dios. Nadie en el mundo
recibe la revelación de sus secretos solamente de sus hijos. Entonces eso también nos alienta a saber de que cuando hay gente que no sabe por qué pasan las cosas, nosotros podemos conocer los secretos de Dios. Y según Jesús en Mateo 6:6, ¿qué dice? Dice, tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Salmo 51:6 dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y Amós capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces concluimos esta noche. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos. ¿Para qué se revela? ¿Para qué se muestra? Para que le conozcamos. Entonces nos deberíamos preguntar, ¿y qué ando queriendo conocer yo del mundo, de otras cosas del mundo? Si fuimos salvados para conocerle a Él y deleitarnos en Él y conocer lo que nadie puede conocer porque Él solamente revela sus secretos a sus hijos. Esto es glorioso, ¿no? Por eso Isaías en una parte dice, de parte de Dios, Dios dice, preguntadme por las cosas venideras y yo las haré saber. Esto es glorioso, hermano. Por eso es que debemos conocer que tenemos un Dios de decreto y que nada sucede sin que Dios lo haya puesto en sus planes y en sus conocimientos. Amén.